Agradecidos a nuestro Dios por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico. Seguimos de la epístola de Pablo a los Romanos en el capítulo 7, pero hoy estaremos revisando su tercera parte. El- la semana anterior habíamos ya visto una parte del versículo 8 referente a nuestro problema con la ley perfecta de Dios, de la forma como nosotros reaccionamos, de la forma como nosotros hacemos las cosas, pero esto implica que estamos fallando. Y es por esto que Pablo nos muestra aquí en estos versículos. Referente al 8, dice la palabra de Dios que el pecado corrompe el mandamiento, corrompe la ley. Textualmente este versículo dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Ahora, referente a esta parte de el versículo 8 y con relación a la frase el pecado, tomando ocasión por el mandamiento. Recordemos que la debilidad de la ley no está en la ley. La debilidad está en nuestros corazones. ¿Por qué nuestros corazones son tan malvados que pueden encontrar la ocasión de toda codicia de algo bueno, como la ley de Dios? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos exponer en esta parte? Aquí lo aclaramos a través de un comentario de Harrison. Dice: la palabra ocasión en la versión original es un término militar que significa una base de operaciones. Por lo tanto, la prohibición provee un trampolín del cual el pecado está demasiado listo para despegar. ¿Qué queremos decir con esto? Con este comentario de Harrison nos aclara que definitivamente al oír ocasión es precisamente el momento en que nosotros lamentablemente aprovechamos, pero no de la mejor manera, sino precisamente en fallar la ley, en pecar. ¿Por qué? Debido a nuestra naturaleza caída, la ley en realidad puede funcionar como una invitación a pecar. ¿Por qué? El momento en que nos dice no debemos hacer algo, precisamente es cuando lamentablemente lo hacemos, por contradecir, por rebelarnos, porque lamentablemente la naturaleza del hombre es así. Repito, debido a nuestra naturaleza caída, la ley en realidad puede funcionar como una invitación a pecar. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que evitar. Esto es que la ley nos muestra, pero nosotros tenemos que superar exactamente todo esto. Sin la ley el pecado está muerto, dice en la palabra de Dios. Pablo lo relata de esta manera, pero ¿por qué? Esto muestra lo grande que es la maldad del pecado. Puede tomar algo bueno, escuche esto por favor, para que nosotros podamos entender exactamente qué es lo que significa sin la ley el pecado está muerto. Puede tomar algo bueno y santo como la ley y torcerla para promover maldad. El pecado deforma el amor en lujuria, un deseo honesto de mantener a la familia en uno de avaricia y la ley en un promotor del pecado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que definitivamente el momento en que la ley nos dice algo, nosotros lamentablemente hacemos todo lo contrario. Recuerde nuestro problema con la ley perfecta de Dios. Caminando un poco más por la palabra de Dios, hoy vamos al versículo 9, en donde el estado de inocencia de Pablo antes de conocer la ley estaba allí. Y es de la misma manera.
que a través de un niño o a través de nuestras propias vidas, cuando nosotros ignorábamos la ley, hacíamos muchas cosas, pero no sabíamos que esto era pecado. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios en el versículo 9? Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Esto dice la palabra de Dios. Ahora, repitiendo esta frase, y yo sin la ley vivía en un tiempo, los niños pueden ser, decía anteriormente, ¿no es cierto?, referente a los niños pueden ser inocentes antes de que ellos conozcan o entiendan lo que la ley requiere. Esto es a lo que se refiere Pablo cuando dice, yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿Por qué? Desconociendo la ley, desconociendo lo que está escrito, desconociendo lo que es realmente prohibido y que eso daña al hacerlo, entonces nosotros creemos que todo está bien. Para aclarar un poco más, en este comentario Morris dice, él no está vivo con la vida de la que los escritores del Nuevo Testamento hablan tan a menudo. No estamos hablando de eso. Él está vivo en el sentido de que nunca ha sido condenado a la muerte como resultado de una confrontación con la ley. ¿Por qué? Simplemente por desconocimiento o porque no sabía exactamente lo que estaba mencionando en la ley. Ahora, esta situación o la forma como nosotros a veces nos sentimos en relación a ignorar la ley, aquí hay otro comentario de Lenski. Dice, él estaba bastante seguro en medio de todos sus pecados y maldad. Él estaba vivo en el sentido de que un golpe mortal aún no lo había matado. Se sentaba seguro en la casa de su ignorancia como un hombre que vive en un volcán pensando que todo está bien. Mire el riesgo que según este comentario lo menciona. El riesgo que realmente corre una persona cuando dice o cuando en realidad ignora, la ley. Entonces, dicho esto, recordemos también esta frase, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, dice Pablo. Refiriéndose a esto, dice, cuando llegamos a conocer la ley nos muestra nuestra culpa y excita nuestra rebelión, provocando más pecado y muerte. Que esto entonces quede muy claro, porque el momento en que la ley nos muestra nuestra falla, nuestro error, nuestra culpa, lo que nos motiva a seguir pecando, lamentablemente, sin importar las consecuencias. De esta manera nosotros vamos a seguir viendo un poco más adelante acá los versículos 10 al 12, que el pecado corrompe la ley y derrota su propósito de dar vida. Una vez que la ley ha sido corrompida por el pecado, trae muerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso decíamos también anteriormente, no es que la ley sea mala, no. El asunto es que al conocer la ley, nosotros nos volvemos vulnerables, pero sobre todo, el hecho es de que al conocer la ley, nosotros lamentablemente fallamos, pecamos, hacemos todo lo contrario, lo que la ley nos menciona. Entonces, ¿qué dicen los versículos del 10 al 12 de Romanos 7? La palabra de Dios dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida,
a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces aquí estamos mucho más claro con relación a lo que dice la palabra de Dios en base a la ley y en base al pecado, en base a lo que nos muestra la ley y en base a lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, la palabra de Dios, ¿no es cierto?, mencionó de lo que habíamos leído, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Pero por qué? ¿El mandamiento acaso me mató? No, el mandamiento me mostró mi falla y eso me hace ser la persona que peca. El pecado hace esto por engaño. El pecado nos engaña. ¿Y de qué manera? Porque si nosotros nos damos cuenta, definitivamente hay ocasiones, y muchas personas lo dicen, que lo que ellos hacen no está mal, porque consideran o se engañan creyendo que realmente lo que ellos hacen no afecta o no daña a nadie, pero no se dan cuenta que a sí mismo sí lo está dañando. Entonces, cuando nosotros reconocemos que el pecado engaña, es debido a que el pecado promete falsamente satisfacción. Nunca va a haber eso. También nos engaña debido a que el pecado clama falsamente una excusa adecuada. Y el pecado engaña debido a que el pecado promete falsamente un escape del castigo. Entonces aquí nos damos cuenta, ¿no es cierto?, cómo nosotros somos engañados por el pecado y cometemos muchas veces fallas creyendo que esto no nos va a afectar, que esto nos va a traer cierta satisfacción, probablemente por un instante, pero las consecuencias son funestas. Esto a veces igual nos hace ver como que no pasa nada, pero definitivamente siempre habrá una consecuencia, un castigo. Más adelante, en donde la frase esta dice, porque el pecado me engañó. No es la ley que nos engaña, pero es el pecado el cual usa la ley como una ocasión para rebelión. Esto es el por qué Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, que está escrito allá en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. Por lo tanto, la verdad nos hace libres ¿de qué? Del engaño del pecado. Esto es lo que nos muestra la ley. Esto es lo que nos dice la ley. Esto es lo que nosotros debemos entender, que la ley nos está indicando que definitivamente el momento que nosotros cometemos tales pecados, consecuencias tenemos. Y por él me mató, dice también allí en la Biblia. El pecado, cuando es seguido, lleva a la muerte, no a la vida. Uno de los mayores engaños de Satanás es hacernos pensar que el pecado es algo bueno del cual un Dios desagradable nos quiere privar. Cuando Dios nos advierte que nos alejemos del pecado, nos advierte de algo que nos matará. Dese cuenta esto entonces. ¿Cuál es el engaño? Y por él me mató. Cada vez que nosotros fallamos, cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros vamos en contra de la ley, definitivamente recuerde, el pecado nos lleva solamente a la muerte. Entonces no nos podemos dejar engañar. La ley, recuerde, es santa. La ley nos ayuda o nos muestra nuestras fallas. Hasta aquí nosotros llegamos con nuestro estudio bíblico. Continuaremos, si así Dios lo permite, la próxima semana.
Bendiciones.